Hola, buenos días mis amados hermanos. El Señor les bendiga, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestra segunda clase del seminario El Discipulado. Vamos a ver hoy un tema que le titulamos No es lo que parece. Así que prepara tu Biblia, prepara tu anotador, tu mate, tu café, tu té, la infusión que quieras, un refresco, y prepárate, dispone tu corazón para poder analizar y estudiar la palabra juntos en este momento. Vamos a leer Mateo capítulo 23, 25 al 35. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de rapiña y codicia. Fariseos ciegos, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también por fuera queden limpios. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados que por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de crímenes. Ay de vosotros, maestros de la ley, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas, adornáis las tumbas de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así testificáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad, pues, la medida de vuestros padres. Serpientes, razas de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del fuego? Por eso yo os envío profeta, sabios y maestros de la ley. A unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente vertida sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien asesinasteis entre el santuario y el altar. Tremenda palabra, ¿verdad? Profesan, pero como muchos profesan, profesar, decir, proferir, pero ¿serán nacidos de nuevo? Esa es la pregunta que cada uno debiera hacerse, cada uno debiera sopesar su corazón, analizar su corazón, pedirle al Señor como David: Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí. Hay personas que piensan que son salvas solo por haber hecho la oración de fe. En algún momento de su vida quizás fueron a una iglesia o a una campaña o alguien les invitó a orar, como que con esa oración ya eran nacidos de nuevo. Según la revista American Christianity, en Estados Unidos hay 305 millones de personas, de las cuales 250 millones profesan ser cristianos, pero solo 134 millones asisten regularmente a la iglesia. ¿Y cuántos serán verdaderos discípulos? ¿Cuántos de ellos vivirán como cristianos? Cada año se abren, según estadísticas en los Estados Unidos, 1.500 iglesias, pero se cierran cada año 4.000. Los católicos piensan que por haber sido bautizados en su niñez son salvos. Según una encuesta, solo el 26% de las personas que profesan la fe católica asisten regularmente a la iglesia. ¿Y cuántos de ellos serán nacidos de nuevo? Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que son verdaderos discípulos del Señor? Veamos un capítulo, un texto bastante importante para esta enseñanza, que lo encontramos en Santiago capítulo 2, y entre sus textos él dice, pregunta si alguien tiene fe pero no tiene obras, esa fe es muerta. Dice Santiago 2:14: hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras?
Recordemos que Pablo afirma en Romanos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Las obras son la prueba de que tu arrepentimiento es genuino. Continúa Santiago en sus versículos 15 al 17, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento cotidiano, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y alimentaos, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo es la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. El comentarista Alford traduce así, muerta en sí. El comentarista Bengel dice, si las obras que la fe viviente produce no tiene existencia, es prueba de que la fe misma no tiene existencia. Eso es, que aquello que uno se jacta como fe es muerta. La fe, dice, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Cuando tiene obras está viva y se ve que está viva. No con respecto a sus obras, sino con respecto a sí misma, a la fe. Dice Santiago 2:18, por el contrario, alguien dirá, tú tienes fe y yo las obras. Muéstrame si puedes tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré la fe. Si entendemos estos versículos, amados, nos damos cuenta que no hay contradicción con lo que dice Pablo en Romanos a lo que dice Santiago en su carta. La fe sin obras es estéril. Tú crees que Dios es uno, dice más adelante en el versículo 19. Muy bien, haces muy bien. Los demonios creen y también tiemblan. Hay muchos que tienen la fe de los demonios, creen al igual que los demonios, pero no practican. Ahora, ¿estás dispuesta a admitir? ¿Quieren saber? Es lo que pregunta Santiago. Oh hombre vano, es decir, necio, vacío, que la fe sin obra es estéril. Santiago 2:20 dice, ¿quieres saber, oh insensato, que la fe sin obra es estéril o es muerta? Explicándolo de otra manera, tú iluso, aparentas tener fe sin obras y dices que Dios es uno. Su existencia se sobreentiende en esta unidad. Es este el artículo fundamental del credo de los judíos, porque iba dirigida a los judíos esta carta, así como de los cristianos también. Y es el punto de la fe de que se jactaban ellos, especialmente cuando lo distinguían de los gentiles, porque ellos decían, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios uno es. Por tanto, ellos se jactaban de esto. Por eso tú crees en Dios, claro que sí. El judío decía, claro que sí, uno es Dios. Pero, le dice Santiago, a menos que tu fe haga más que asentir esta verdad, los demonios, cuya cabeza es Satanás, también creen. Y lejos de ser salvo de semejante declaración, los demonios creen, pero no serán salvos. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es la fe del amor, sino la fe del temor, la que tiene tormento. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y sigue preguntando Santiago en su versículo 20, ¿quieres saber? El hombre vano no quiere saber la voluntad de Dios, puesto que no quiere hacerla. El apóstol suplica a tal hombre que deje su perversa indisposición de saber
lo que es palpable, a todo lo que desean saberlo. Vano, hombre vano, que se engaña a sí mismo con una esperanza que se diluye, que descansa en una fe irreal, en simples religiosidades. Asistir a un lugar, sentarse, escuchar, pararse, cantar, profesar, creer en Dios. Pero si esa persona no produce fe, de nada le sirve. Sin obras, es muerta. Otra versión traduce hombre vano como hombre tonto. Un poco más fuerte, ¿verdad? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Estaba dando como ejemplo a Abraham en el versículo 21, que ese hombre creía y si tenía que actuar, actuaba en fe. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. Tú ves que la fe cooperaba con las obras y que la fe que se hizo perfecta con las obras. Es decir, la fe actuó. Vamos a recapitular un poquito. Nadie puede alcanzar la salvación sin creer en Cristo. Pero si alguien dice que cree, debe tener obras que demuestren esa fe. Si no, es vacío. Jesús, el Señor, nos dijo: así que por sus frutos los conoceréis. El Señor hablaba de cómo podrían reconocerse a los verdaderos discípulos. Y también por descarte se podría conocer también a los falsos discípulos. Estuvimos viendo cómo los verdaderos creyentes comienzan a hacerlo con un verdadero arrepentimiento. Esto lo vimos en la primera lección, hace 7 días. Y el que se arrepiente hace un giro de 180 grados en su forma de vivir. Cambia totalmente, aún en contra de los comentarios de sus ex amigos y de sus parientes que no pueden entender ese cambio en la persona. Pero esa persona encontró a Cristo. Y como Cristo va 180 grados diferente a lo que va el mundo, esa persona que se arrepintió y conoció a Cristo va en camino contrario, opuesto al que va el mundo. Por eso el mundo lo critica, por eso el mundo no lo entiende. Como dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas todas nuevas. La fe salvadora. La fe salvadora produce inevitablemente fruto de la nueva naturaleza. Y vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 13, algunos versículos allí salpicaditos. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición o a la destrucción. Y muchos, el Señor Jesús dijo, muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos, dice el Señor, son los que la hallan. Aquí estamos viendo dos antítesis. Una puerta angosta y una puerta ancha. Un camino angosto y un camino ancho. Ambas son figuras, son metáforas que utiliza el Señor, que nos habla de caminar de la vida de cada persona, de cómo se conduce en la vida. El camino ancho es muy fácil de caminar. Uno se puede mover para cualquier lado. Es decir, uno puede decirse a sí mismo, el camino ancho no es tan malo. Todo el mundo anda por él. Todos hacen lo mismo. Porque muchos usan esa lógica. Si todos lo hacen, yo también lo hago. Hay personas que, aunque van a la iglesia, o incluso usan el púlpito, van por el camino ancho. Qué triste realidad. Mientras quienes van por el camino angosto encuentran que éste se vuelve cada día más angosto. Tus hechos hablan tan fuerte que no se escucha lo que dices. Dice un refrán dice así: háblame más fuerte que tus hechos no me dejan escuchar. El Señor dice en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor habla aquí sobre la existencia de ministros falsos. Hay lobos entre las ovejas metidos, hay que cuidarse de ellos. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Dice el Señor en Mateo 7:16. Las evidencias externas hablan de la experiencia interna. Uno actúa, uno obra en base a lo que tiene internamente. Uno da de lo que está lleno. Si una persona da cosas buenas es porque está llena de cosas buenas. Si una persona produce cosas malas es porque está llena de cosas malas. Por eso dice el Señor en Mateo 7, 17 al 18, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. El buen árbol es una forma metafórica que utiliza el Señor para referirse al genuino cristiano. El árbol malo es una metáfora de aquel que dice ser cristiano, pero no lo es. ¿Cuáles serán los frutos malos y los frutos buenos? Pablo lo explica categóricamente y muy claramente en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, 19 al 23, que con los hermanos de Casa de Oración Banfield nos hemos ocupado varios meses en estudiar estos versículos. Dice así el versículo 19 de Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto que, como ya antes lo advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia o dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Notemos, amado, amada, cómo todos los árboles dan frutos. Y según Jesús en la parábola del sembrador, hay algunos que rinden frutos diferentes, en diferentes proporciones, en diferentes cantidades, a 30, 60 y hasta 100 veces. Y esto nos está hablando de que algunos cristianos van a dar más frutos que otros. El original para la palabra dar en el griego es poieo, que significa hacer cosas, practicar. Y esto nos está hablando de que no se trata de un fruto invisible, sino uno que consiste en cosas visibles, tangibles, que se pueden ver. El nacido de nuevo, es decir, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, no puede practicar el pecado. El árbol malo, el falso cristiano, puede disimular el fruto bueno, pero su fruto no es genuino. Y allí es donde se cumple lo que dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. ¿Será que habrá ministros, maestros, pastores que no han nacido de nuevo? Amado, amada, no tengan dudas de eso. Hay muchos que están enseñando la palabra, hay muchos pastores, hay muchos cantantes, hay muchos ministros que no son nacidos de nuevo. Sigue diciendo Mateo 7, 19 al 21, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es serio, amado, amada, porque de esto depende tu eternidad y mi eternidad. La santificación
es el fruto que se espera de nosotros. Dice Romanos 6:22, pero ahora, libres del pecado y al servicio de Dios, tenéis como fruto la consagración a Dios y como resultado final la vida eterna. Bueno, vamos finalizando esta lección de hoy, reflexionando sobre lo que nos sigue diciendo el Señor en Mateo capítulo 7, 22 y 23. Los que profesan ser y no lo son, no es lo que parece. Como hay enseñanzas de los pastores de casa de oración, no todo lo que brilla es oro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el Señor, les declararé, jamás los conocí. No sé de dónde vienen, dice otro evangelista. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Profetizamos aquí, el Señor se refiere claramente a los que profesan ser cristianos, pero no lo son. La palabra que se usó para profetizamos no es la que se usa para hablar del don de profecía, sino significa aquí hablar el mensaje de Dios. Es decir, que eran evangelistas, eran predicadores, eran pastores. Eran gente que estaban sobre los púlpitos. Aquí habla de falsos maestros que expulsan demonios. ¿A cuántos vemos allí haciendo un espectáculo de esta situación? Hacen especie de exorcismos y echan fuera demonios. Y dejemos claro que los demonios son expulsados por el poder del nombre del Señor. Eso no hay duda. De hecho, me ha tocado a mí en algunas ocasiones expulsar un demonio de una persona. Pero expulsarlo, que yo expulse un demonio, no es evidencia de mi santificación. Aún Judas Iscariote expulsó demonios cuando fueron enviados de 2 en 2, declara las Escrituras. Pero es claro que él nunca fue un verdadero discípulo del Señor. ¿Hicieron milagros? Claro que hicieron milagros. Por último, Jesús afirma que algunos aún hicieron milagros, pero no le conocieron al Señor. Un milagro garantiza que el sanador o el que es sanado también son cristianos. No, por eso vemos tantas situaciones de personas que decimos, ¿cómo puede ser? Y hay tantos milagros. Algunas personas son engañadas porque piensan que un milagro o un prodigio puede avalar a los involucrados en su santificación o en su vida de salvación. Pero no es así. Así como hay falsos policías, falsos médicos. Para entenderlo mejor, pensemos en el siguiente ejemplo. Cualquier persona sin entrenamiento, preparación o autorización puede hacerse pasar por policía o puede hacerse pasar por médico y ejercer el oficio falsificando un uniforme o una credencial. Y muchos pueden ser engañados, otros pueden haber recibido un beneficio de parte de estas personas. Algunos pueden incluso haber sido curados por estos falsos médicos. Así el Señor nos está diciendo que hay muchos que se escudan detrás de una Biblia, que se escudan detrás de un ministerio o de una iglesia y son falsos. Y el Señor los conoce y un día les dirá, nunca os conocí. Al igual que estos falsos policías. Sin embargo, dice segunda de Timoteo 2:19, segunda de Timoteo 2:19, dice precisamente, sin embargo, el sólido fundamento de Dios se mantiene firme bajo este lema. El Señor conoce a los suyos y que se aparte de la injusticia el que pronuncia el nombre del Señor. Amén. Amado, amada, si el Señor nos dice otra cosa, nos estaremos encontrando la próxima semana con la tercera lección de nuestro seminario El Discipulado. Que Dios te bendiga. Cuídate, no salgas de tu casa a no ser por fuerza mayor,
Fíjate el tema de la higiene de las manos, del cuidado que debemos de tener, porque el tema del coronavirus no es un chiste, hay que tomar precauciones. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos ser muy sensatos y prudentes. Que Dios te bendiga, te amo en el Señor.